Antes de continuar, piensa si realmente quieres escuchar esto. Porque hay historias que no solo dan miedo, sino que se te quedan grabadas. Lo que estás a punto de escuchar son relatos de personas que vieron algo que no pudieron explicar. Vivieron algo que los sigue visitando cada noche y atormentándolos hasta el día de hoy. Dicen que el miedo no se transmite por las palabras, pero algunos aseguran que, al escuchar las experiencias, algo cambia a su alrededor. Las luces parpadean, se escuchan golpes en las paredes y hay una sensación de que no estás solo. Si decides quedarte, será bajo tu responsabilidad, así que ponte cómodo, ponte tus audífonos, apaga la luz y disfruta de estas aterradoras experiencias. Bienvenido a Historias de Terror Real. Esto pasó hace unos años, cuando yo trabajaba como velador en el panteón municipal de donde soy originario. Yo era nuevo en el turno, me habían asignado las madrugadas porque nadie quería cubrirlas, eso me dijeron. No le di importancia. Pensé que era por flojera o por miedo a los borrachos que a veces se metían. Pero pronto entendí que el miedo venía por otra cosa. La primera vez que las vi fue una madrugada de martes, como a las 3 en punto. Estaba yo en la caseta tomando café, cuando escuché que algo crujió del lado de la reja trasera. Pensé que era un perro o tal vez alguien colándose para robar, así que agarré mi lámpara y fui a revisar. Lo que vi me dejó helado. Había 3 mujeres, todas vestidas de negro, con rebozos que les cubrían la cabeza y la cara. Caminaban lento, en fila, cargando cosas. Una llevaba una olla grande, otra una bolsa con velas, y la tercera, y esto fue lo más raro, traía una gallina viva, atada de las patas. Pasaron como si nada. No me vieron. No voltearon. Caminaron directo hacia una zona donde están las tumbas más viejas, donde casi nadie va, ni de día. Volví a la caseta confundido, pensando que tal vez eran personas haciendo algún tipo de ritual, pero como no hacían ruido ni causaban destrozos, no intervine. Pensé, que hagan su cosa y se vayan. Pero no fue una sola vez. Las volví a ver el jueves siguiente. Y luego otra vez el martes, a la misma hora. Y así, durante 4 semanas seguidas. Siempre eran el mismo número de mujeres, siempre traían la misma ropa, siempre hacían la misma caminata lenta y sin hacer ningún ruido. Yo ya no me atrevía a acercarme. Me limitaba a observarlas desde lejos, anotando los días y horas en mi bitácora. Pero algo me decía que no era algo normal. El ambiente cambiaba cuando ellas llegaban, el aire se ponía pesado, y los perros del otro lado del muro comenzaban a aullar. Hasta que una noche, decidí enfrentarlas. Me armé de valor y cuando vi que entraban por la rendija, salí con mi lámpara encendida y les grité: «Oiga, ¿ustedes quiénes son y qué hacen aquí a estas horas?». Las mujeres se detuvieron al escucharme, pero no me respondieron. Solo una de ellas giró el rostro hacia mí, y aunque traía el rebozo, pude verle los ojos. Estos eran completamente negros. Negros, sin brillo, como los de un animal muerto. Me quedé paralizado. Sentí que el pecho se me apretaba, como si no pudiera respirar. Entonces, la que llevaba la olla levantó la tapa y de adentro salió un vapor oscuro con un olor tan fuerte que casi me vomito. El olor era como a carne echada a perder y apestaba horrible. Quise correr, pero las piernas no me respondían. Fue como si el cuerpo no me obedeciera. Las mujeres siguieron su camino, y cuando se perdieron entre las lápidas, pude moverme otra vez. Corrí a la caseta, tomé mis cosas y me encerré ahí hasta que amaneció. Al día siguiente, renuncié. No dije mucho. Solo dije que ese turno no era para mí. Tiempo después, supe que otras personas las han visto. Algunas dicen que son brujas que van a hacer trabajos con muertos. Otros dicen que son espíritus atrapados en un ciclo, repitiendo algo que hicieron en vida.
Incluso escuché una versión en la que, si la sigues, nunca regresas. Lo único que sé es que nunca más quiero volverme a topar con algo así en mi vida. Esto que voy a contar no es invento ni sueño, lo viví cuando tenía unos 16 años. En aquel entonces vivía en San Juan Chamula, Chiapas, y mi familia tenía una pequeña parcela de maíz. Mi papá me pedía que lo ayudara en el campo y yo siempre le acompañaba al amanecer o al atardecer para revisar la milpa. Una tarde, poco antes de que oscureciera, me tocó ir solo. El aire estaba fresco y se escuchaban los grillos y los pájaros que ya buscaban dónde dormir. Caminaba entre las hileras de maíz, revisando las plantas, cuando escuché como si alguien corriera entre la milpa, rápido, quebrando hojas. Pensé que era un perro o algún niño que se había metido a jugar, así que me asomé. Fue entonces que noté algo que a día de hoy sigo sin poder explicar. A unos 10 metros frente a mí, salió de entre el maíz un ser pequeño, del tamaño de un niño de unos 4 años. Pero no era un niño. Tenía la piel como grisácea, la cabeza muy grande y unos ojos enormes que reflejaban la poca luz que quedaba del cielo. No parpadeaba, solo me miraba fijo, como si estuviera analizándome. Me quedé congelado. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. El ser no decía nada, no hacía ruido, solo respiraba fuerte, como agitado. Noté que sus brazos eran más largos de lo normal y que sus dedos parecían huesudos y demasiado finos. De pronto, giró la cabeza como si hubiera escuchado algo en lo profundo del campo, y sin hacer más, se dio media vuelta y se metió de nuevo entre la milpa. Yo traté de seguirlo con la mirada, pero desapareció en segundos. Lo raro fue que ya no escuché pasos, ni hojas moviéndose, nada. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Salí corriendo de ahí, y cuando llegué a la casa, mi papá me vio pálido y me preguntó qué me había pasado. Le conté lo que vi, y él solo se quedó serio. Después de un rato, me dijo: aquí en el pueblo se cuenta que en las milpas se aparecen esos hombres chiquitos, la gente dice que son duendes, otros dicen que son demonios, pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba esa mirada enorme y fija, que parecía querer meterse en mi mente. Y hasta hoy puedo jurar que yo vi a ese pequeño ser en el campo. Pude ver cómo me miró y después desapareció entre la milpa como si nunca hubiera estado ahí. No hay noche más oscura que la del campo cuando no hay luna. En esos días, el silencio pesa, los grillos callan y hasta los perros prefieren esconderse. Yo me quedé cuidando la milpa porque los coyotes andaban rondando el maíz tierno. Mi esposa, Teresa, me esperaba en casa con el fogón encendido y el nixtamal preparado para el amanecer. Todo estaba en calma. Solo se escuchaba el crujir del fuego y, a lo lejos, el rumor del viento que se colaba entre las hojas secas del maíz. Me acomodé junto a mi lámpara de petróleo y, sin darme cuenta, comencé a dormitar. Fue entonces cuando escuché una risa. No era fuerte, pero tampoco humana. Era vieja, cansada, como si saliera de una garganta reseca. Abrí los ojos y miré hacia los surcos. No vi a nadie. El viento volvió a moverse y el maíz crujió como si algo lo empujara desde dentro. Me levanté despacio, tomé el machete y caminé hacia donde venía el ruido. A medida que avanzaba, la risa se hacía más clara. Era una voz de mujer. De pronto, la vi. Entre las matas de maíz, una silueta femenina se movía lentamente, casi flotando. Era una anciana, con el cabello tan largo que le rozaba los pies, y la piel grisácea, como si nunca hubiera visto el sol. Sus pies no tocaban el suelo. Se mantenía a unos cuantos centímetros, y el polvo se arremolinaba debajo de ella. Sentí que el cuerpo se me paralizaba.
La mujer alzó el rostro y, en ese instante, la lámpara que llevaba en la mano se apagó sola. Solo quedaron el viento y la risa. La anciana empezó a elevarse, muy despacio, con los brazos extendidos y el cabello cayéndole hacia atrás. Volaba. No rápido, ni con gracia, sino como si el aire mismo la empujara. Al pasar sobre la milpa, la risa se volvió un chillido agudo e insoportable. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos. La vi cruzar por encima de los maizales hasta desaparecer detrás de los árboles, dejando tras de sí un olor fuerte a humo y tierra mojada. No pude dormir el resto de la noche. Cuando amaneció, corrí a mi casa para contarle a Teresa lo que había visto. Pero la encontré tendida junto al fogón, pálida, con los brazos marcados de moretones oscuros como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. En el suelo, junto al comal, había una figura hecha con ceniza, una especie de espiral con 3 cruces pequeñas en el centro. ¿Quién te hizo esto?, le pregunté con la voz quebrada. Teresa apenas podía hablar. Soñé con una mujer que se reía, murmuró. Sentí que se me subía encima, que me jalaba el alma. Durante días, su cuerpo siguió llenándose de moretones, aunque nadie la tocara. Y cada madrugada, justo antes del amanecer, escuchábamos esa risa suave afuera de la casa, entre los surcos del maíz. Pedí ayuda a un curandero del pueblo. El hombre llegó con hierbas, incienso y agua bendita. Al entrar a la cocina, miró la figura de ceniza en el suelo y frunció el ceño. Eso no lo hizo un ser humano, dijo. Esa marca es de las que dejan las brujas cuando se alimentan de la fuerza de otros. Quemamos la ceniza, rociamos sal en las ventanas y colgamos tijeras abiertas en la puerta como protección. Desde esa noche, la risa ya no volvió a escucharse. Pero Teresa jamás se recuperó del todo. Su cuerpo quedó débil y su mirada, perdida, como si algo de ella se hubiera ido con aquella aparición. No volví a trabajar solo en la milpa. Cada vez que el viento sopla fuerte entre los surcos, juro oír de nuevo esa risa lejana, subiendo poco a poco hasta perderse en el cielo. Y hasta hoy, en las madrugadas sin luna, cuando el maíz ya está alto y el aire huele a humedad, puedo ver algo cruzando el campo en silencio. Una sombra de mujer que flota. Y se ríe mientras pasa. No soy alguien que crea fácilmente en esas cosas, pero lo que vivimos aquella tarde, todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Era verano. Mi novia Daniela y yo regresábamos de visitar a unos familiares suyos que vivían a las afueras del pueblo. Al atardecer nos fuimos a casa y decidimos tomar un atajo por un camino de terracería que cruzaba entre campos de girasoles. El sol estaba bajando, el aire olía a tierra caliente y todo se veía tranquilo, todo el paisaje era bastante bonito. Ella iba admirando el paisaje, sonriendo, y yo manejaba despacio. Pero no sé por qué, había algo en ese silencio, algo que me hacía sentir incómodo. Como si el campo estuviera demasiado quieto. A mitad del camino, el motor empezó a fallar. Tosió un par de veces y se apagó por completo. Intenté encenderlo varias veces, pero no respondía. No había señal en el celular y el sol ya se estaba escondiendo detrás de los cerros. Daniela me dijo que camináramos un poco, que tal vez encontraríamos una casa cerca en la cual podríamos pedir ayuda. Así que dejamos el carro y empezamos a seguir el camino a pie. Al principio todo estaba normal, se escuchaban los grillos, el viento moviendo las flores, pero después de unos minutos, el aire se detuvo. Nada. No había ni un ruido. Fue entonces cuando escuchamos la primera risa. Una risa de niño, corta, aguda y muy cerca. Daniela se detuvo y me miró. ¿Oíste eso? Yo traté de hacerme el valiente y le dije que seguro era un niño jugando, pero algo dentro de mí sabía que no. Miré hacia el campo y noté algo que no había visto antes, los girasoles se estaban moviendo.
pero no por el viento. Todos se inclinaban hacia nosotros, al mismo tiempo, como si nos estuvieran mirando. Y entonces se volvió a escuchar la risa. Esta vez se escuchaba más fuerte y más cerca. Daniela me tomó del brazo. Yo encendí la linterna del celular y apunté hacia donde venía el sonido. Vi algo moverse entre las flores. Era una sombra pequeña, bajita, que se desplazaba rápido, casi arrastrándose. No era un animal, pero tampoco parecía una persona. El crujido de los tallos se escuchaba cada vez más cerca. Con algo de miedo grité: ¿Quién anda ahí? La respuesta fue una carcajada. Esta era aguda y burlona, como si se estuvieran riendo de nosotros. Las flores empezaron a agitarse, primero unas pocas, luego todas, como si algo estuviera corriendo en círculos a nuestro alrededor. Sentí el estómago encogerse. Daniela empezó a llorar. «Vámonos ya, por favor», me dijo. Corrimos de regreso al coche. La risa nos seguía, saltando de un lado a otro, como si se moviera más rápido que nosotros. A veces sonaba adelante, a veces detrás. Yo solo quería llegar al carro. Cuando por fin lo alcanzamos, intenté abrir la puerta con las manos temblorosas. Fue justo entonces cuando escuchamos otra vez la risa. Esta vez estaba muy cerca. Se escuchaba como a 1 metro, del otro lado del camino. Giré la cabeza para poder ver que estaba ahí. Y entre los girasoles vi algo. Una cara. Pequeña, pero incompleta. La piel era grisácea, los ojos completamente negros, sin párpados. Me miraba fijo y sonrió. Sentí que el aire se me fue del cuerpo. Al verlo, Daniela gritó aterrada. En ese mismo instante, el coche encendió como si nada. Arranqué y salimos de ahí sin mirar atrás. No dijimos una palabra en todo el camino. Pero los dos escuchamos lo mismo, una última risa, muy bajita, que se fue apagando entre las flores. Días después, en el pueblo, le contamos a un señor mayor lo que habíamos visto. Solo nos dijo: «Dicen que por ahí se aparece algo en forma de niño, se cuenta que es el niño del girasol. Murió jugando entre esas flores, y se lleva a los que lo escuchan». Daniela y yo lo escuchamos, pero gracias a Dios estamos bien hasta día de hoy. Lo que sí es que desde entonces, cada vez que pasamos junto a un campo de girasoles, evitamos mirar hacia afuera. Porque siento que hay algo en ese silencio que todavía parece estar esperándonos. Todo comenzó en el otoño del 2004. Vivíamos en una comunidad pequeña, cerca de Huauchinango, Puebla. Nuestra casa era humilde, pero siempre estuvo llena de fe. Mi esposo, mis hijas y sobre todo mi niño, Ignacio. Él era el menor, tenía apenas 10 años. Era un niño tan noble, callado, obediente, respetuoso. Siempre decía Dios lo bendiga a quien lo saludara. Yo nunca pensé que algo así pudiera pasarnos. Al principio fueron solo pesadillas. Lo escuchaba llorar dormido, gritar cosas que no entendía. A veces decía palabras raras. Sonaban como otro idioma. Fui con el doctor del pueblo, pero dijo que no tenía nada. Solo estrés, me dijo. Pero yo conocía a mi hijo. Eso no era normal. Una noche, escuché a mi hija gritar. Corrí a su cuarto y la encontré temblando, llorando, señalando la cama de Ignacio. Él estaba sentado, riéndose, pero no era su risa. Era grave, profunda, como la de un hombre mayor. Le hablé, lo tomé de los hombros, y cuando lo hice, me miró con los ojos completamente en blanco y me dijo con una voz que no era la suya: «Él ya no está aquí». Yo sentí que el alma se me salía del cuerpo. Desde esa noche todo empeoró. Mi niño cambió por completo. Nos insultaba, se burlaba de los rezos, nos decía cosas que nadie más sabía. Una vez imitó la voz de mi madre,
que ya había muerto hacía años, y repitió una frase que solo ella decía cuando me regañaba. Un día, mientras rezábamos el rosario, se tapó los oídos y gritó desesperado: «Cállense, me queman sus rezos inútiles». Yo solté las cuentas del rosario. No podía creer lo que estaba viendo. Lo llevamos con médicos, psicólogos, incluso con un curandero, y nada. Hasta que alguien nos habló del padre Matías, un sacerdote que había hecho exorcismos con permiso del obispado. No quería hacerlo, pero cuando vio a mi hijo, su rostro cambió. Dijo que empezaría esa misma noche. Nunca olvidaré ese momento. Era casi la medianoche. Amarraron a Ignacio a una silla de madera, en la capilla del pueblo. Yo estaba arrodillada, rezando con todas mis fuerzas. Apenas el padre empezó el ritual, Ignacio se estremeció y comenzó a reír. «¿Otra vez tú, Matías? ¿No aprendiste la lección en San Miguelito?». El sacerdote se puso pálido. Nunca entendí qué quiso decir con eso, pero vi el miedo en sus ojos. De pronto, mi hijo empezó a hablar con muchas voces al mismo tiempo. Eran voces de hombre, de mujer, de anciano, de niño, todas saliendo de su garganta. «Él es mío, nació para mí, tú no puedes quitármelo». Las velas se apagaban solas. Las paredes empezaron a sudar. El aire se volvió espeso, pesado, y las cuerdas que lo sujetaban se rompieron. Ignacio se levantó con una fuerza que no era humana y arrojó a 3 hombres contra la pared. Yo grité. El padre seguía rezando, pero mi hijo, mi niño, empezó a flotar. Su cuerpo se arqueaba y su cara parecía estirarse como si algo más quisiera salir de él. Entonces gritó: «Él se burló de nosotros y ahora le pertenece al reino del dolor eterno». Yo caí de rodillas, suplicando. El padre, con las manos temblando, tomó el crucifijo y lo presionó contra su frente. Ignacio lanzó un grito que me desgarró el alma. De su boca salió una sombra, una cosa negra, espesa, que salió disparada por la ventana y rompió los vidrios. Mi hijo cayó desmayado. Tenía sangre en los ojos, pero su cara estaba tranquila, como si por fin descansara. Estuvo inconsciente varios días. Cuando despertó, no recordaba nada. Pero ya no volvió a ser el mismo. No hablaba mucho. Solo se quedaba viendo al cielo, sonriendo, como si escuchara a alguien. El padre Matías nunca volvió al pueblo. Se retiró poco después. Han pasado más de 20 años. Ignacio ya es un hombre. Pero todavía duerme con la luz encendida. Dice que cuando la apaga, escucha esa misma voz. La que se reía de todos. La que decía que él nunca se había ido del todo. Cuando éramos niñas, mi prima Cecilia venía cada verano a quedarse con nosotros. Ella vivía en Toluca y su papá, mi tío, trabajaba en el ejército, así que la dejaban con mi abuela durante el periodo vacacional. Yo era su única compañía, así que pasábamos todo el día juntas. Una tarde llegó con algo especial, una muñeca enorme, de esas que parecen bebés de verdad. Tenía la piel de trapo, brazos de plástico suave, ojos de vidrio que se cerraban cuando la acostabas, y un vestido blanco muy antiguo, con bordados. Le decía Sofía, y según ella, era un regalo que le había dejado su mamá antes de morir. Desde la primera noche, algo me pareció extraño. Dormíamos en la misma habitación, en camas separadas. Mi prima siempre dormía abrazada a la muñeca. Pero esa noche, justo cuando apagamos la luz, escuché un quejido muy bajito. Como el gemido suave de un bebé. Pensé que había sido ella. Pero cuando volteé, Ceci ya dormía profundamente. Y la muñeca parecía estar mirando directo hacia mí. Durante varios días, los ruidos se repitieron. Primero suaves. Después, más claros. Un llanto de bebé. Triste.
prolongado, como si buscara a alguien. Intenté contárselo a mi abuela. Me dijo que eran sueños, que no debía sugestionarme. Pero el ambiente se volvió tan denso en ese cuarto que empecé a dormir mal, a tener pesadillas. Hasta que una noche pasó lo que nunca voy a olvidar. Era casi medianoche. Me despertó el llanto. No un quejido, un llanto real, fuerte, desgarrador. Al principio pensé que venía de la calle. Pero cuando abrí los ojos, supe que no. El sonido venía de la muñeca. No me preguntes cómo. No tenía pilas. No tenía botones. No era de esos modelos que hacen sonidos. Era solo una muñeca de trapo y plástico. Pero estaba llorando. Y lo hacía mirando hacia mí. De la impresión grité horrorizada. Mi abuela encendió la luz. Cecilia despertó asustada. Pero la muñeca ya no hacía nada. Solo estaba acostada, como siempre, con los ojos cerrados. Mi abuela, nerviosa, decidió meterla en una caja y dejarla en la sala. Dijo que era mejor que no durmiera con nosotras. Pero esa madrugada se escuchó como alguien arrastraba algo en el pasillo. Cuando bajamos, la caja estaba en el piso. ¿Vacía? La muñeca apareció sentada frente a la puerta del cuarto. Nadie sabía cómo había subido sola. Mi abuela dijo entonces que no era normal. Un día una amiga de mi abuela, doña Sebastiana, fue a nuestra casa. Ella miró a la muñeca apenas unos segundos y dijo: «Esta muñeca está llena de energía y tristeza». Nos explicó que hay objetos que, por el dolor de su dueño anterior, pueden convertirse en portales. Y que muchas veces, niños fallecidos, sobre todo si murieron con tristeza, se pegan a esos objetos. Le preguntó a mi prima de dónde venía la muñeca. Y entonces lo soltó. Me la dieron en el velorio de una niña. Era mi vecina. Murió en un incendio. Su mamá me la regaló. Dijo que yo era la única amiga que tenía. La amiga de mi abuela asintió. Dijo que la niña muerta seguía dentro de Sofía. Y que si no se hacía un ritual de despedida, podía quedarse con Cecilia. Esa misma tarde, hicimos una pequeña ceremonia. Velas blancas, flores, y la muñeca envuelta en una manta bendita. Doña Sebastiana pidió permiso para liberar el alma de la niña. Y mientras rezaba, te juro que la muñeca lloró. Todos lo oímos. No fue sugestión. Lloró como un bebé y después se quedó en silencio. Desde entonces no volvió a llorar, ni a moverse, ni a aparecer donde no debía. Pero mi prima, ahora ya madre de familia, guarda una caja en su closet con un vestido blanco adentro en memoria de esa alma y el recuerdo de lo que vivimos aquel día. Esta historia me la contó Lidia, una mujer comerciante del Estado de México, dueña de una cadena de estéticas que, en menos de 3 años, pasó de no tener ni para pagar la renta a abrir su tercer local en una zona exclusiva. Cuando le pregunté cómo lo había logrado, solo me dijo: «La verdad, no fue gracias a mí. Fue gracias a lo que acepté. Aunque no sé cuánto más me dure». Todo comenzó en 2010. Lidia estaba en una situación desesperada. Su pareja la había dejado, con 2 hijos pequeños. Su madre estaba enferma, y el pequeño negocio de uñas que tenía apenas alcanzaba para sobrevivir. Dormía poco, lloraba mucho. Pero lo que más la afectaba era sentir que nadie la escuchaba. Ni siquiera Dios. Una noche, después de trabajar casi 14 horas seguidas, se quedó dormida en el sillón. Dice que no fue un sueño cualquiera. Fue más real que estar despierta. Estaba en una habitación oscura, con una silla al fondo. En esa silla había un hombre vestido de traje negro. No se le veían bien los rasgos. Solo una sonrisa fina y una presencia que imponía respeto,
pero que no daba miedo. Sé lo que quieres, le dijo con voz suave. Sé que estás harta de sufrir. ¿Quién eres?, le preguntó ella. No importa. Lo que importa es que puedo ayudarte. Puedo darte lo que nadie más te va a dar. Lo único que necesito es que lo digas tú. Que digas, acepto. Lidia se rió. Pensó que era una tontería. ¿Y qué me vas a pedir a cambio?, preguntó. Nada que no puedas entregar. Y justo antes de que pudiera responder que aceptaba, despertó. Pensó que era solo un mal sueño. Pero esa misma semana, todo empezó a cambiar. Un cliente le ofreció rentarle un local más grande sin pedirle aval. Una marca de productos le dio crédito aunque ella tenía mal historial. Y lo más increíble, empezó a tener clientas nuevas, todos los días, sin hacer publicidad. Su negocio despegó. En menos de un año, había duplicado ingresos. Al año siguiente, abrió una segunda sucursal. Pero lo más extraño fue que el sueño se repetía. El hombre volvía a aparecer. Cada vez más cerca. Cada vez más claro. Hasta que una noche, ya en su tercer negocio, Ana le preguntó: ¿Ya no vendrás más? Y él le respondió: No necesito venir más, tú ya me abriste la puerta. Desde entonces, Ana ya no sueña. Y aunque le va bien, nunca ha podido conservar a ninguna pareja. Todas sus relaciones se rompen sin motivo. Su madre falleció repentinamente. Y uno de sus hijos, el menor, empezó a tener episodios de pánico nocturno. Cuando fue con una curandera, ésta le preguntó: ¿A quién le firmaste en sueños? Porque tú ya no estás sola. Lidia no respondió. Pero cada vez que alguien le pregunta el secreto de su éxito, ella contesta: Solo pide bien lo que deseas. Pero ten mucho cuidado con la forma en la que lo recibes. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. Hay historias que no se escuchan sin pasar desapercibidas. Quizás sientas un escalofrío, o tal vez escuches un sonido detrás de ti. No te preocupes, suele pasar cuando alguien invoca recuerdos que no deberían salir. Lo que acabas de oír no son solo experiencias, es un eco de lo que sigue ocurriendo en silencio, en algún rincón donde los portales y los entes aún siguen ahí. Y si esta noche algo perturba tu sueño, recuerda: fuiste tú quien decidió quedarse hasta el final. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com, porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves. Porque lo real siempre da más miedo.